Bendiciones. Aquí estamos con una nueva entrega, tal como lo prometimos, enemigo de la verdad presente. Este es un tema que con la ayuda de Dios lo vamos a presentar, que esperamos que sea de gran bendición espiritual para ustedes. En estos momentos vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos porque para siempre son tus misericordias, Dios. Gracias porque tú nos permites estar aquí a presentar ese tema, Dios. Permite que no sea mi boca la que habla, sino que tú pongas palabras en ella. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como el último tema que mencionamos hablamos sobre la iglesia de Filadelfia, en el mensaje de los adventistas y la puerta cerrada. Y en ese momento se abrió un paréntesis para el tema de hoy, los enemigos de la verdad presente. Y vamos a ver cómo durante todo el transcurso de Dios ellos han tenido enemigos, cómo se ha luchado, y vamos a hablar un poco sobre la verdad presente. En la Biblia vemos que el pueblo de Dios tiene dos tipos de enemigos principales, uno los externos y los internos. En el tema de hoy nos limitaremos a los externos, algunos toquecitos que se aplican a los dos, y en el próximo tema, aliados o enemigos de la gran comisión. Aliados o enemigos de la gran comisión. Así que, si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete ahora mismo y dale a la campanita para que sigas recibiendo este contenido. El maestro nos dijo en el libro de Mateo capítulo 5 versículos 43 a 45, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que se os maldice, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Al hablar sobre los enemigos, lo vamos a hacer con el amor de Cristo. Nosotros podemos ver que el apóstol Pablo fue un gran enemigo de la verdad presente, un gran opositor. Hay muchos versículos bíblicos donde él menciona, ustedes pueden ver en pantalla cómo él fue con las cartas allá a perseguir a los discípulos. Él dice que los sacaba, los hacía injuriar. Estaba, como decimos nosotros, empedernido con eso. Y de enemigo Dios lo convirtió en amigo o aliado. Un servidor también era enemigo de la verdad presente. Yo decía que al último pueblo, a la última iglesia yo entraría era este, guardando la distancia, o el apóstol Pablo. Quédate hasta el final y tú vas a ver este testimonio de cómo Dios me trajo de ser un enemigo a ser amigo. Y el propósito de hoy es, no importa si tú seas amigo o enemigo del pueblo de Dios, de la verdad presente, hay esperanza para ti. Entonces, vamos a ver qué es la verdad presente, tanto que se ha mencionado, especialmente en el argot adventista. ¿Qué es la verdad presente? Hay un solo versículo en primera de Pedro donde dice, confirmados en la verdad presente, en la bendita esperanza. Si nosotros ya abordamos ese tema en toda su extensión, cuando hablamos de la profecía, de la verdad presente en cada tiempo, pero hoy solo vamos a tratar a vuelo de paro por fines de eficiencia en el tiempo. Por ejemplo, mencionamos el caso de Noé. ¿Cuál era el mensaje de Noé? Dios iba a destruir al mundo con un diluvio. ¿Cuál fue la predicación de Jonás? Dios iba a destruir a Nínive. Imagínate tú que tú me oigas a mí predicando, diciendo, Dios va a destruir al mundo con un diluvio. O Dios va a destruir a Nínive en 3 días. ¿Qué tú pensarías? Eso mismo, que yo estoy loco. Porque ya eso no tiene sentido. Entonces, la verdad presente, podemos decir, la verdad es, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Toda la verdad viene de Jesús, la enseñanza de Jesús, el mensaje que Dios tiene para dar. Pero
y la parte presente es actual, lo que es actual. Hay muchos que dicen que no, que la verdad siempre se ha predicado, que es el evangelio, eso se ha predicado. Pablo lo predicó, Lutero lo predicó, pero vamos a ver algunos detalles interesantes. No deje que te cuente. Vamos a ver algunos detalles interesantes. Yo te ruego en el Señor, si no tienes a mano ahora mismo una mascota, un cuaderno con un lapicero o anótalo en un aparato electrónico, búscalo ahora para que tú veas lo que estamos diciendo, para que tú veas las explicaciones, lo anotes y puedas meditar en ello. No confíes ni siquiera en la tecnología porque mañana este video está y pudiera ser que no está. Entonces vamos a ver qué nos dice la sierva del Señor, la mensajera del Señor, Elena de White. Por todas partes fue predicado el mensaje del Evangelio eterno. Temed a Dios y darle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Conflicto de los hijos, página 366. Fíjense que ella no dice que fue la predicación de Noé ni lo de Jonás, ni siquiera sobre la resurrección de los apóstoles. Ella habla el mensaje del Evangelio eterno, 2 puntos, es decir, temed a Dios y darle su gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Yo te pregunto, ¿tú has oído hablar Lutero sobre eso? O a Pablo, ¿no? Ellos no hablaron sobre eso. Vamos a ver más en detalle ahora. En el mismo libro, en la página 356, dice, el mismo mensaje, ese mensaje 1844 que explicamos, revela el tiempo en que este movimiento debe realizarse. Se dice que forma parte, míralo, está subrayado en negrita, que forma parte del Evangelio eterno y que anuncia el principio del juicio. Vamos a hacer una pausa aquí. Forma parte, es decir, si yo te digo, yo formo parte de la familia Guzmán. Es decir, que yo junto con otros formamos la familia Guzmán. De la misma manera, ese mensaje de 1844 formaba una parte, un pedazo, como si fuera un pedazo de pizza del Evangelio eterno, que el Evangelio eterno es muy amplio, pero esa parte del juicio es el Evangelio eterno. Sigue diciendo. El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos, eso no hay duda. Pero este mensaje, el de 1844, es parte, vuelve la palabra parte, del evangelio que solo podía ser proclamado en los últimos días. Fíjense, es decir, esa partecita es la parte final. Tiene un momento específico. Y vamos a ver por qué. Pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. ¿Por qué? Porque estaban acercándose a 1844. De paso te dije, vamos a tener un tema por la gran necesidad, no estaba en carpeta tampoco, sobre 1844. Profecía o falacia adventista. Mucha gente dice, no, que Jesús entró una vez por siempre al santuario, al lugar santísimo. Como ustedes los adventistas dicen que entró al lugar santo y ahora al lugar santísimo. Lo vamos a explicar en detalle. Eso vamos a dedicarle un tema en especial porque, para poder explicarlo y así se puede entender. Sigue diciendo la cita. Pues solo entonces podía ser verdad que la hora del juicio había llegado. Imagínense ustedes, sería una locura que Pablo dijera la hora del juicio viene, cuando faltan 1800 años para que venga. Las profecías presentan una sucesión de acontecimientos que llevan al comienzo del juicio. Esto es particularmente cierto del libro de Daniel. Pero la parte de su profecía que se refería a los últimos días, debía Daniel ¿qué? Cerrarla y sellarla hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo es el tiempo del fin? Oye la palabra, cerrarla y sellarla. Es decir, cuando algo está cerrado es que nadie tiene acceso. Hablamos eso en el último tema. Está sellado con el sello. Es protegido. ¿Hasta cuándo? No está siempre. Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo comenzó el tiempo del fin? Muchos creen que en 1844. Error. 1798. Veremos algunos textos que nos dan más luz sobre esto, donde
se puede ver que es en 1798 donde comenzó a estudiarse el libro de Daniel y a abrirse a través de la historia, especialmente en Estados Unidos, pero también en Europa. Nos sigue diciendo la sierva del Señor. Un mensaje relativo al juicio basado en el cumplimiento de esta profecía no podía ser proclamado antes que llegásemos a aquel tiempo. Pero al tiempo del fin, dice el profeta, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Daniel 12:4. ¿Cuál ciencia? La ciencia de la salvación. Esa es la ciencia. No es de que la tecnología, que la imprenta, que la computadora, no. Es esa ciencia. Porque dice, los entendidos entenderán. Otra cita de la sierva del Señor. Semejante mensaje no se predicó en los siglos pasados. San Pablo, como lo hemos visto, no lo predicó. Atención, aquellos que están hablando de eso, pónganse a leer el conflicto de los siglos. Y dejen de estar diciendo barrabasada. Predijo a sus hermanos la venida de Cristo para un porvenir muy lejano. Incluso si usted se fija en el libro de Primera de Tesalonicenses, dice, no. A los que están predicando que el Señor viene, que no hay que trabajar, que no trabaja, que no coma. Antes de eso hay que manifestarse el hombre de pecado. Pablo sabía. Los reformadores no lo proclamaron tampoco. Martín Lutero fijó la fecha del juicio para cerca de 300 años después de su época. Es decir, él estuvo a finales de 1400, principios de 1500 años, cerca del año 1500, 300 años te da 1798. Pero ¿qué dice? Pero desde el 1798 el libro de Daniel ha sido ¿qué? Desellado, es decir, abierto. La ciencia de que de las profecías, atención, ha aumentado. ¿Cuál ciencia? No tecnología, no internet, no hay cámara. La ciencia de la profecía. Y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio cercano. Gloria a Dios. Muchas veces cuando nosotros damos la fe de Jesús, nos enseñaron y oímos y repetimos como papagayo que la ciencia de Daniel 12:4 es esa tecnología. La sierva del Señor hace más, cerca de 200, 160 años, ya dijo cuál ciencia es. Por eso es que no podemos ser cristianos de oídas. Yo te invito a que seas como los bereanos. Ni siquiera tomes mi palabra, por favor. No lo tomes. Busca lo que dice la Biblia. Lo que yo te digo a través del don que Dios me ha dado, confírmalo. Porque donde yo bebo el agua limpia, tú puedes beber también. Yo como humano me puedo equivocar, me he equivocado. Pero la única manera de estar seguro que no se va a equivocar es Dios y la Biblia. La palabra enemigo. Hablamos el tema del enemigo, pero tú te preguntarás, pero ¿cómo tú hablas de la palabra de Dios y el enemigo cuando muchos dicen que Dios es un Dios de paz? Génesis 49:8, la primera profecía sobre Judá, nos dice, Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ya Dios le había anunciado que el pueblo de Dios iba a enfrentar los enemigos. ¿Y qué nos dijo el Maestro Jesús? Vamos a ver algunas parábolas del trigo y la cizaña. Él nos dijo, Mateo 13:25. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Es decir, el hombre, el sembrador, sembró el trigo. En la noche dice que mientras todo el mundo dormía, su enemigo sembró cizaña. No nos vamos a detener a estudiar toda la parábola, sino vamos a extraer algunos elementos de la enseñanza de Jesús. Dice, mientras dormían los hombres. Supone que de noche. Otra parábola en Lucas explica un poco más. Porque el ladrón viene de noche. Noche implica tinieblas, escondida, acertijos. Y vino su enemigo y sembró la cizaña. ¿Quién es ese enemigo? Vamos a dejar que sea el maestro que nos diga. Cuando sus siervos, asombrados por la cizaña, le preguntaron al maestro y le dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y la arranquemos? Pero ¿quién es ese enemigo? En la otra parábola, ahí mismo, Mateo 3:39, Jesús te dice, el enemigo que la sembró es el diablo. ¿Quién es? El diablo. Ese es el principal enemigo. La siega es el fin de los siglos y los segadores son los ángeles. Yo no sé si tú eres trigo o cizaña.
yo no sé si yo soy cizaña o trigo. Yo tengo la convicción de que soy trigo. Pero lo que yo sí sé es que tanto como Dios tiene su trigo, el diablo tiene su cizaña. ¿Y qué nos dice? En la parábola del sembrador, el maestro nos explica. Y estos son los que junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, ¿qué dice? Enseguida viene ¿quién? Satanás. Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Cuál es el papel del enemigo? Quitarte la palabra. Vemos que el diablo es así, tiene sus hijos que hacen así. Miren, Jesús, dice Juan 1:1, en el principio era el verbo, la palabra era Dios y la palabra era con Dios. Es la manifestación encarnada. El libro de Hebreos dice Dios habiendo hablado muchas veces a sus hijos a través de los profetas, hoy nos ha hablado a través de Cristo. Cristo es la encarnación de la voluntad de Dios en esa palabra. Y la misma palabra que hizo la creación, que dijo Dios sea la luz, que dijo Dios que fueran el día y la noche, y toda la creación de los 6 días fue con la palabra. Ese mismo poder lo tiene su palabra. Su palabra es una extensión de Jesús. La palabra es sinónimo de vida. Lamentablemente no podemos enfocarnos mucho aquí. Pero toma nota que la palabra de Dios, la Biblia, es la voluntad revelada de Dios y tiene el poder para generar nueva vida en tus corazones, como esa semilla. Así como la semilla que tú siembras de trigo, de una semillita se rompe y sale trigo, así mismo pasa en tu corazón cuando tú oyes la palabra de Dios. También nos dice el maestro, los enemigos del hombre serán los de su propia casa, Mateo 10:36. Esos son muchas veces cuando tú decides aceptar a Cristo, lo primero que te ponen trabas, ¿tú sabes quiénes son? Son la gente de tu familia. Yo le voy a decir, quédate ahí, no te vayas. Al final yo te voy a dar algunos detalles cuando yo vine a Cristo. ¿Y qué yo decía? Entonces dijimos que así como Dios tiene hijos, el diablo también tiene hijos. Y vamos a tocar brevemente esto porque ya esto lo tratamos. Mateo 8:44 dice, vosotros sois de vuestro padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Veamos que aquí, ¿a quién se refirió Jesús? Era a los fariseos, a los escribas, y los llamó hijos del diablo. Fue el grupo que se lo puso durante todo su ministerio. Aquí no hay punto medio. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. No me vengan con cuentos de que no, que todos somos hijos de Dios. Que todo, mentira del diablo. Es el padre de la mentira. ¿Qué dice la Biblia? Aquellos que han aceptado a Cristo, se les dio la potestad de ser llamados a hijos de Dios. A eso. Pero espérate, hay solución. Todos podemos ser adoptados por Dios. Aunque éramos hijos de rebelión, hijos del pecado, tenemos esperanza. El mensaje de Dios es un mensaje de esperanza para ti y para mí. No importa donde tú te encuentres, el evangelio te vaya a donde tú estás para llevarte al ideal de Dios. Vemos en la historia que todos los reformadores fueron muertos por la gente de la iglesia. Fueron perseguidos por la gente de la iglesia, por esos mismos grupos religiosos. Vemos que en el caso de Jesús fue perseguido. Los apóstoles también. Pablo fue perseguido por la gente de su propia iglesia. Juan fue tirado en un calabozo. Los mismos judíos incitando. Pero también vemos los reformadores como Juan Hus, Jerónimo, Wycliffe, fueron perseguidos por la gente de la iglesia, los grupos religiosos, en este caso la iglesia católica, como la bestia de Apocalipsis 13, la primera bestia. Pero quizá tú te dirías, oye, pero tú me estás hablando de historia, de cosas que son muy antiguas, eso ya no pasa. Vamos a ver el caso de Miller, que fue con el movimiento adventista. ¿Qué pasó con él? Y esto lo está escribiendo la hermana White, no lo está escribiendo viendo el libro de historia, sino que ella lo vivió. ¿Qué dice?
Satanás tiene una gran confederación, su iglesia. Cristo la llama la sinagoga de Satanás. Lo vimos eso en la iglesia de Filadelfia y también en la iglesia de Esmirna. Porque sus miembros son los hijos del pecado. ¿Qué es pecado? Violación de la ley. ¿Cuáles son los miembros? Los que violan la ley. Eso lo hablamos. Los miembros de la iglesia de Satanás han estado constantemente trabajando para desechar la ley divina y confundir la distinción entre el bien y el mal. Fíjense los detalles. Desecha la ley divina, no se sabe qué es bueno y qué es malo. Si no hay un mandamiento que dice no matarás, ¿qué es bueno y qué es malo? Satanás está trabajando con gran poder en los hijos de desobediencia y por medio de ellos para exaltar la traición y la apostasía como si fuera verdad y lealtad. Nos sigue diciendo, las tinieblas espirituales que caen sobre las naciones, sobre las iglesias y sobre los individuos, no se debe a un retraimiento arbitrario de la gracia divina por parte de Dios. No es Dios que decide, no, ya vamos a sacarle eso. No, sino a la negligencia o al rechazamiento de la luz divina por parte de los hombres. Presta atención, ojo. Si tú eres negligente con este mensaje, esta verdad, la gracia de Dios se te va a retraer. Va a llegar un momento en que la va a oír menos y no la vas a escuchar. Nos sigue diciendo, los ángeles de Dios acompañaron a Guillermo Miller en su misión. Mi firme e intrépido proclamaba el mensaje que se le había confiado. Un mundo sumido en la maldad y una iglesia fría y mundana era bastante para llamar a la acción de todas sus energías y moverlo a sufrir voluntariamente toda clase de penalidades y privaciones. Este fue un siervo muy sufrido. Aunque combatido por lo que se llamaban cristianos y por el mundo, y abofeteado por Satanás y sus ángeles. No cesaba Miller de predicar el evangelio eterno a las multitudes. ¿Qué es lo que predicaba? Fíjate, está subrayado. El evangelio eterno. Siempre que se le deparaba ocasión pregonando cerca y lejos, temed a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. La hermana White habla el mensaje del primer ángel como el evangelio eterno. A aquellos que dicen que no se le puede predicar profecía ni se le puede predicar sobre el mensaje de los tres ángeles a lo nuevo. Arrepiéntanse para que no se les retraiga la gracia de Dios. ¿Quiénes fueron los que agobiaron a Miller? Los cristianos. La misma gente de las denominaciones religiosas. Vemos el mismo patrón, Jesús, Pablo, los apóstoles, los cristianos aquí, ya en los 1800 a mediados. Incluso lo intentaron matar. Seguimos leyendo, vean esta cita. Los ministros que no querían aceptar este mensaje de Salvador. Es decir, que dijimos, ¿qué pasa cuando no aceptan el mensaje? La gracia se retrae y se le endurece el corazón. Estorbaron a quienes lo hubieran recibido. La sangre de las almas está sobre ellos. No tan solo lo rechazaron, lo estorbaron. Uno no puede predicar algunos mensajes. Por lo menos apoya a esa gente que lo están haciendo. Yo alabo y me glorifico en el nombre de Dios por siervos como el pastor Ball. Es un verdadero siervo de Dios. Se ha empeñado. Mira, él está retirado. Que debería estar sentado en su casa y el hombre sigue como el primer guandul. Uno aprende con él. Un siervo de Dios. Pero yo no me voy a poner como estas iglesias apóstatas. En vez de aceptarlo y dejarlo que él dé su mensaje, se lo pone. Ahí mismo vimos una conferencia. Es decir, en español el término es una asociación que le prohibió la entrada. Lejos de arrepentirse lo que le prohíbe la entrada a los siervos de Dios. ¿Qué nos sigue diciendo la sierva de Dios? Los predicadores y la gente se coligaron en oposición a este mensaje del cielo para perseguir a Guillermo Miller y a quienes con él se unían en la obra. A Guillermo Miller se le aplica la bienaventuranza. Bienaventurados los que padecen persecución.
¿Qué dijo nuestro Maestro Jesús? ¿Quiénes fueron que le hicieron la oposición? Los predicadores. Oigan, los predicadores. Se van más lejos. Miren este paso ahora. Se hicieron circular calumnias para perjudicar su influencia. Y diferentes veces, después de declarar Miller el consejo de Dios e infundir contundentes verdades en el corazón de auditorio, ¿qué pasó? Se encendía violenta cólera contra él y al salir del lugar de la reunión le acechaban a algunos para quitarle la vida. Son hijos del diablo también, porque el diablo homicida desde el principio y ellos querían hacer lo mismo de su padre el diablo. Te dirán, Edwin, pero tú sí estás fuerte, tú sí estás duro. Esa es la verdad, es sin filtro. Dice la hermana Guay un mensaje, una cita muy poderosa, la vamos a poner en pantalla. Una de las causas de que los predicadores no tienen más éxito es porque tienen miedo de dar mensajes complacientes, que la gente lo que les gusta que le digan es que Cristo viene, que sí, que no importa lo que tú hagas, que Dios te ama. Esto es sin filtro, sin escrúpulo, dice ella. Hay que ser sin escrúpulo, decir las cosas como son. No tenemos tiempo para estar pasando pañitos agua tibia. Pero es que Dios se olvidó de Miller. Mire cómo termina este párrafo. Gloria a Dios. Pero Dios envió ángeles para protegerlo y le salvaron de manos de las enfurecidas turbas. Es decir, si no es por la intervención de Dios mismo, lo hubieran matado. Humanamente no tenía forma de salir. Pero su obra, dice la sierva de Dios, no estaba terminada. ¿Cuántas veces intentaron matar a Jesús y se le escapó? Dice la Biblia, y huyendo se fue en medio de él. Llevaron para despeñarlo y se vacía, porque dice la Biblia, su hora no había llegado. A Pablo lo dieron por muerto 3 veces, lo apedrearon 3 veces, lo latigaban 39 veces, 40 veces menos uno. Todo, y lo daban por muerto. Y Pablo no echaba para atrás, había que llevárselo en contra de su voluntad. A Pedro también. Y hasta el mismo apóstol Juan. Lo tiraron en una olla caliente, pero Dios lo salvó. Y si tu misión no ha terminado, ni el enemigo no puede tocarte, ni el mismo diablo puede tocarte. Porque eso es lo que me enseña la Biblia. Mientras yo no termine mi misión, el diablo no me puede tocar. Porque mi misión no ha terminado. La misión es más grande. No es porque yo sea especial, ni que tú seas especial. Nosotros somos vasos de barro, vaso humilde. En nuestro lenguaje actual viene siendo un vaso desechable. Pero el mensaje que tenemos, ese testimonio que solo podemos dar nosotros, que aún los ángeles quieren dar, eso es lo importante. Esta verdad presente que muchas iglesias no conocen nada, que tú y yo como hermanos adventistas lo tenemos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Mientras Miller estaba así con todo y buscando toda oportunidad, y tú y yo, ¿qué estamos haciendo? Tu llamado a reflexión. ¿Y tú has sufrido persecución en tu iglesia en el pasado o lo estás sufriendo ahora? Mire, a veces la misma gente, como dice, los enemigos del hombre se dan de su propia casa, de su propia iglesia. Mira que estos mensajes no son populares, que sea alarmista, extremista, o lo acusan hasta de reformado a uno. Pero estos son los mensajes que Dios quiere que se den. Y por eso es que Dios ha permitido este ministerio. Ministerio como este. No este es el único, hay muchos. Pero nosotros aquí no estamos comprometidos única y exclusivamente con nuestro Dios. Aquí no hay vaca sagrada. Y lo hemos pronunciado públicamente en videos anteriores. Y lo haremos también en el futuro. Viene algo muy bueno que se está preparando. Suscríbete, si no te has suscrito todavía, suscríbete para que no te cuenten. Porque no me cabe menor duda. Ya quieren controlar los medios y esto se lo van a llevar a YouTube. Toda la información que tú puedas ver, anótalo, que eso es lo que no te van a llevar por ahora. Pero estos videos, seguro, yo no me encariño. Yo le digo al hermano Pupilo, no te encariñes con los videos. Esto se lo van a llevar. Pero hay esperanza. El mensaje de reconciliación es un mensaje de esperanza. Dice la hermana Guay, a pesar de esas tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias que constituyen Babilonia. ¿Cuáles son esas iglesias? Aquellas iglesias que rechazaron el mensaje de los 3 ángeles.
la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentran aún en el seno de ellas. Es decir, la mayoría del pueblo de Dios y los discípulos no están en la iglesia adventista. No estamos entre nosotros, no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. Muchos de ellos no han oído nunca proclamar las verdades especiales para nuestro tiempo. Vamos a hacer una pausa. Las verdades especiales para nuestro tiempo. ¿Cuáles son las verdades especiales que las otras denominaciones no han escuchado? Para que usted vea. No es la justificación por la fe normal como la predican las otras gente. Que el justo por la fe vivirá. Eso lo sabe cualquier iglesia protestante. Cualquier miembro evangélico protestante. Eso lo sabe. Que Jesús murió en la cruz para la salvación. Eso lo sabe. Pero es que ellos saben que hay un juicio. Y que el juicio comienza por la casa de Dios. Única verdad exclusiva de este pueblo. Y que nosotros tenemos un compromiso. Que el santuario, así como Dios hizo el santuario terrenal en base a ese santuario celestial, que es una realidad existente y su ministerio, es una verdad exclusiva de esta iglesia. Que el sábado, que la ley de Dios, incluyendo el sábado, no está abolida. Pocas iglesias lo saben. No vamos a decir que es exclusiva, pero muy pocas. Que el mensaje pro salud, mano derecha, el mensaje del tercer ángel. ¿Cuántas iglesias predican eso? Única iglesia que yo conozco. Entonces, esas son las verdades de este tiempo. Si a ti no te están dando de comer estas verdades, te están predicando predicación evangélica, mira, órale y pídele al anciano, al pastor, mira, ¿y cuáles son las verdades especiales que se refiere la hermana Guay? Que tenemos que saber. Búscala. No te conformes con ese sermoncito del sábado. Nada más 30 minutos, 40 minutos. No. Hay mucho material en YouTube. En este canal tenemos muchísimos canales, muchísimos videos. Nos sigue diciendo. No pocos están descontentos con su estado actual y tienen sed de más luz de aquellas iglesias. En vano buscan el Espíritu de Cristo en las iglesias a las cuales pertenecen. Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el mundo, la diferencia entre ambas categorías de cristianos se irá acentuando hasta quedar consumada la separación. Llegará el día en que los que aman a Dios sobre todas las cosas no podrán permanecer unidos con los que son amadores de los placeres, más bien que amadores de Dios, teniendo la forma de piedad, más negando el poder de ella. Va a llegar un momento. ¿Y tú sabes por qué Dios no lo ha traído? Por ti, por mí. Dice que estamos medio convertidos. Si lo trae ahora, ellos se van. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a sentar a llorar. Tenemos que ponernos en esto. Ahora, ¿qué dice Gálatas 4:16? Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Por eso. No. Aquí hay una cita del Señor de toda la gente que nos habla sobre el pueblo judío. Fíjense. El pueblo de Dios, el pueblo elegido. Hay muchos cristianos de otras denominaciones que dicen que es Israel. Miren lo que dice la sierva de Dios. El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser representante de Satanás. Es duro. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese y seguía una conducta que representaba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sacerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Habían dejado de mirar más allá del símbolo a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrificios, eran como actores de una pieza. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre por medio de ellos. Todo el sistema debía ser, ¿qué? Rechazado. Es que esto podrá pasar otra vez. Es que la iglesia que Dios ha elegido podrá ser rechazada por Dios. Es que ya nos convertiremos en representantes del diablo. Yo no creo que llegue hasta ahí. Pero lo que yo sí sé, que la mayoría, como vimos, está del otro lado del río. No ha entrado todavía.
Hay muchas personas que se dicen que son cristianos, que se consideran somos hijos de Dios y que hacen la voluntad de Dios. Pero, ¿qué dice la Biblia? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Oye, la voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Y cuál es la voluntad de mi Padre? ¿Cuál es el deseo, aquella cosa que Dios está revelada en su palabra y en su ley? Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declaré, nunca os conocí, apartadores de mí, hacedores de maldad. Mira lo que dice. Este es un grupo religioso. Esto no está hablando de impíos. Ellos están supuestamente profetizando en el nombre de Jesús, echando fuera, haciendo milagros. Estos grupos religiosos. Vemos un ejemplo del tal Joshua que fue a Santo Domingo y después fue y dijo que el coronavirus, que él lo iba a reprender y que lo iba a acabar. Hay muchos que se llaman profetas y apóstoles que dicen que no, que Dios le dijo. Mentira del diablo. Joshua murió incluso. Profeta apóstata. La Biblia es clara que no estamos. Si el profeta dice que se va a cumplir tal cosa y no se cumple, no le creáis, dice la Biblia. Y aún si se cumple, dice, vamos, adoraremos a otros dioses, no le creáis. A la ley, al testimonio. Si no hablare conforme a ello, no le ha amanecido. A ninguno le amaneció. Muchos cristianos dicen, no, que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Que lo que guardamos los mandamientos que de Dios, como Dios lo escribió con su dedo. Estamos en el antiguo pacto. Pero son pero tan, Dios mío, que hablan del sábado del antiguo pacto, cuando el sábado es previo ni siquiera que haya ningún pacto. En la misma creación Dios creó el sábado. Éxodo 14, mucho antes de la ley. Cuando dio el maná, dijo, y el sexto día le daré doble porción por la del día de preparación y la del sábado. Nadie recogerá en el día del sábado. Y ellos quieren hacer énfasis solamente en el sábado. Ellos no tienen problema con los otros 9. Y si tú estás en esa parte, abre los ojos. Vamos a ver qué nos dijo Jesús. Ellos dicen, no, que eso está en el Antiguo Testamento y esto de nuevo. Si me amáis, guardad mi mandamiento. El amor se manifiesta en hechos. Eso no es que yo diga que... No. Dice Jesús, si tú me amas, tú guardas mis mandamientos. El que tiene mi mandamiento y los guarda, dicen, es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, Jesús equivale amor, mandamiento. Y lo pone al revés. Y el que guarda mi mandamiento, ese me ama. Y no tan solo me ama a mí, será amado por mi Padre. Y él se le manifestará. A los que guardan los mandamientos, Dios se le manifestará. Fíjense. Respondiendo, es decir, que si tú no guardas los mandamientos de Dios y dice que Dios se te manifestó y Dios te dijo, cuidado, pues el diablo también habla. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino la del Padre que me envió. Fíjense, está claro. Muchos dicen, no, que esos son los mandamientos de Jesús. Los mandamientos de Dios son otros. Quieren hacer una distinción, como si fueran dos cosas diferentes. Cuando el mismo Jesús dice que lo que él dijo no es viene de él, viene del Padre. Y aún los discípulos, los fariseos le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor con todo tu Dios, todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley de los profetas. Y este de los textos que muchos cristianos dicen que no, estos son los que tenemos que guardar. Los otros son del antiguo pacto. Porque ya con estos dos está bien. Esto aniquila a los otros. El mismo texto dice, depende, se resumen. El amor es la base de los 10 mandamientos. Pero tienen el entendimiento entenebrecido. Y es que son nuevos estos mandamientos.
Muchos creen que son nuevos. Pero vamos a ver lo que dice. Estos son referencias. El primero, Deuteronomio 6:5, dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, todo tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio, ese es lo primero que se le enseñaba a los israelitas. Y el segundo también es del Antiguo Testamento, de cuando Moisés, Levítico 19:18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, dime, entonces eso del antiguo pacto, del nuevo pacto. ¿Tú? Hay que tener cuidado, no te lleves de lo que te diga, llévate de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice la hermana White sobre este grupo de personas. Los enemigos de la verdad presente han estado tratando de abrir la puerta del lugar santo que Jesús cerró y de cerrar la puerta del lugar santísimo que él abrió en 1844. ¿Recuerdan el mensaje de Filadelfia? El que abre la puerta y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie quiere. El que abre la puerta y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Mírenlo aquí. En 1844, donde está el arca que contiene las 2 tablas de piedra, las cuales fueron escritos por el dedo de Jehová los 10 mandamientos. En este tiempo de sellamiento, a partir de 1844, abre los ojos. Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente. Oye, todo el que te habla en contra de la verdad presente, ya tú sabes quién es que lo está usando. Todo el que constituye obstáculos. El pensamiento, de desviar de la verdad presente y el pensamiento del pueblo de Dios, y para hacerlo vacilar. Vi una cubierta que Dios extendía sobre su pueblo para protegerlo en tiempo de aflicción. Y toda alma que se hubiese decidido por la verdad y fuese de corazón puro, había de ser cobijada por la cubierta del Todopoderoso. Amén. Y dice: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono, y no sabía que Jesús la había dejado atrás. Satanás parecía estar al lado del trono. Parecía. Procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ello una influencia impía. En ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo y paz. Oye, había luz y mucho poder. Ojo, el objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. El libro de Mateo dice que en los últimos días, aún los escogidos, si fuera posible, iban a ser engañados. ¿Y cuáles son esos artificios que Dios usa para apartarte de estos mensajes de la verdad presente? La deuda, esta tarjeta de crédito, tener que buscar 2 teletrabajos, cogiendo fiado allí. El pueblo de Dios se ha llamado a ser sabio. Según uno dice el libro de Deuteronomio, y se le aplica al Israel espiritual. Los pleitos en la iglesia, pleitos en la casa, diferencias, trabajo, matrimonio indebido, gente que se casan sin estar preparado, sin haber consultado la voluntad de Dios o con yugo desigual. Hay gente que confía en los programas de la iglesia, en lo que manda la iglesia, los programas, como si eso fuera la fuente de su salvación. Ojo, no estoy diciendo que los programas son malos. Los programas están hechos con un propósito. Es una guía. Muchos se meten en la política, están en la política, la ambición. Hay muchos artificios que Satanás usa. Mira, yo no sé ahora. Ahora artificio usado para que tú no veas este tema. A mí me puso varias que no lo voy a decir por razones de tiempo. Vamos a terminar con broche de oro con esta cita. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. Esperanza. Dios, miren este mensaje de esperanza. No han rechazado la luz referente a él. Esa es la clave. Aquellos que no la han rechazado porque no se le ha explicado bien, no la ha entendido bien. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. ¿Verdad? Presente. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Vamos a hacer una pausa aquí. Mire que está en negrita.
Esto enfureció a las otras iglesias. Los principales enemigos del pueblo de Dios, ¿quiénes son? El grupo eclesiástico. Y no tan solo las otras, y los adventistas nominales. ¿Qué es eso, adventistas nominales? Son aquellos adventistas, como dicen de nómina, que de boca dicen que son adventistas. Pero son aquellos que abandonarán la fe porque están fríos, porque se han acostumbrado tanto al mundo que considerarán muy precioso lo que van a dejar y que no vale la pena sufrir. Y también los infiltrados, la cizaña, que están dentro de esta iglesia. Y dice la verdad sabática. ¿Cuál es la verdad sabática? La verdad del sábado. Hay mucha verdad, pero la verdad del sábado, verdad presente. Y entonces, sigue diciendo la cita, todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Fíjense que comprendieron todos los escogidos de Dios que estaban afuera otra vez. Si tú estás fuera de la iglesia porque te has ido o no has entrado todavía al redil, hoy es el tiempo de salvación. Yo quisiera terminar, pero falta algo. Vamos a terminar aquí. ¿Qué tú crees? El testimonio. ¿Lo quieres escuchar? Quédate. Mire, señores, lo voy a decir propiamente. Yo decía, la última iglesia que yo entro en la iglesia adventista. Yo te lo dije desde mi niño, adolescencia y lo mantuve hasta mi juventud. Yo decía, no, esta iglesia es una iglesia muy, muy exigente, decía yo. Que toda la iglesia pueden trabajar normal y hacer todas sus cosas en sábado. Y en sábado no puede. Entonces hay que guardar el sábado, no se puede hacer nada. Esa era mi mentalidad. Yo lo veía como el sábado como una carga, algo pesado. Yo tenía 2 compañeros que eran adventistas de colegio y mi hermana tenía otros. Entonces yo conocí un poquito, incluso visité un día la iglesia adventista. Que no come esto, que no come lo otro. Todo lo veía negativo. Y decía, esa es la última iglesia que yo voy. Pero resulta que Dios tenía un plan. Yo, en mi niñez, había unos cristianos, nosotros le hacíamos la vida imposible a los pobres. Yo me arrepentí. Nunca pude pedirle perdón en persona. Pero el Señor lo sabe. Incluso a un amigo adventista, compañero de clase, él cometió el error de a la mucha insistencia de nosotros ir a una fiesta. Y este servidor, con el dolor que te lo estoy diciendo de hoy, me presté a darle bebida alcohólica hasta embriagarlo y verlo borracho. Un muchacho que no estaba acostumbrado a beber. Yo fui instrumento de Satanás. Te lo digo, mira, tengo los ojos aguados. Lo digo con dolor. El Señor lo sabe. Pero Dios tenía un plan para mí. Yo había terminado mi bachillerato y toda una persona me dijo, Edwin, ¿te gustaría estudiar la Biblia? Le dije sí por compromiso. Y me dijo, toma la Biblia. Y lo que yo te digo, tú lo vas a confirmar. Y así me va predicando. No, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le obran a bien. Busca los Romanos 8:28. Es así. Y así. Y así me fue predicando. El justo es predicado, porque el justo por su fe vivirá. Todo, y yo lo iba confirmando. Y así al principio comencé como por compromiso, pero después esa palabra fue generando esa vida en mí. Ese hombre espiritual. Llegué a un punto de decir, yo me voy a bautizar. Y me bauticé. ¿Sabe algo? No dije nada en mi casa. Me fui a bautizar sin decir nada. Como dicen ustedes, escondido, pero yo era mayor de edad. Yo tenía 19 años. No tenía que pedir permiso. Pero yo vivía con mis padres y por cortesía y respeto debería decírselo. Pero yo sabía que me iban a hacer oposición. Y de hecho, cuando me bauticé, ahí mismo se lo dije, no, yo me dejaba bautizar. ¿Y para qué? Si tú fuiste bautizado en la iglesia católica, con la agüita que le echan. Y con la comida. No recuerdo. Dije, no, que yo no como esto, no como esto. Mi mamá dijo, no, esto es lo que se come aquí. Yo no me voy a cocinar una sola vez. Vine de la iglesia, imagínate un muchacho que no sabía ni siquiera apenas freír un huevo. Y si acaso un arrocito blanco. Cuando llego, esa comida con ese puerco y todas esas cosas. Yo no, está bien. Era un asopado.
Para los que no conocen, un asopao en Dominicana es una sopa con arroz adentro, cocinado junto, carnes, vegetales, viandas, entre ellos el puerco, o cerdo, marrano, no sé, chancho, como le llamen. Y dije, no, está bien. Y me fui con el hambre. Imagínate tú, a la 1 de la tarde casi llegué yo. Nada, me acosté y el Señor me calmó el hambre. Y al ver mi mamá que yo no doblé el brazo, estaba firme, ahí me buscó la vuelta. Y a partir de ese día, aún antes de echarle su cosa, me separaba la mía. Por eso hay que ser firme. Y muchas veces mis padres no entendían lo del sábado. Y querían que hiciera cosas. Yo les decía que no. Que yo tenía 6 días para hacerlo. Cualquiera de esos días. Pero a mi papá le gustaba hacer su cosa en sábado. Y eso fue un pleito y no entendía. Él decía, no, pero Jesús trabajó el sábado. Y decía, sí, pero lo mismo que dicen los herejes de la otra iglesia que no conocen. Jesús hizo la voluntad del Padre. Sanar es parte de la voluntad del Padre. Mi papá, él podría trabajar el sábado porque él era médico, pero yo no podía hacer esas cosas. Pero llegó un momento, mi mamá estaba así, mi papá le dijo delante de mi papá, era un hombre claro, le dijo, mira, tanto que tú hablas, pero ¿qué es lo que hace Edwin? Edwin no bebe, no fuma, es lo que va a la iglesia. Mira, el que no nos da problema es él ahora. Ha cambiado de ser la oveja negra, ahora es la estrella. Ojalá yo, dijo mi papá, que todos los hijos míos fueran así. Y no lo digo esto yo Edwin, para enorgullecerme, para que tú veas cómo Dios me convertí de enemigo, haciéndole maldad de la vida imposible a la gente del pueblo de Dios y a la gente de la verdad presente. Me pasó al otro lado. Y Dios puede hacer lo mismo contigo. Si tú estás medio frío en la iglesia, si tú te saliste, tú todavía no has entrado, damos tiempo. Yo te hago un llamado a ti, este mensaje es para ti. Yo no quiero que tú pases este mensaje como uno más. En este momento el Espíritu Santo me está diciendo que te diga a ti que hay tiempo de salvación. Que escuche la voz de Dios antes que se cierre la gracia y que se retraiga la gracia de tu vida. Que el tiempo es corto. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos porque para siempre tu misericordia. Mi Dios, te pedimos una bendición especial por cada oyente, cada persona que le va a llegar este mensaje. Que tú los bendigas, oh Dios. No importa si son en estos momentos parte de tu pueblo o enemigos de la verdad presente, oh Dios. Todavía hay tiempo de salvación. Permite que todos podamos, oh Dios, arrepentirnos y consagrarnos a ti. Comprometernos con estas verdades especiales y no quedarnos con ellas, sino compartirlas con los otros. Bendice a cada persona que está oyendo esto y permítenos seguir con este hermoso ministerio. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones de lo alto para ti y que nos vemos en una próxima entrega. El próximo tema, recuérdate, es aliados o enemigos de la gran comisión.